Aproximadamente al mismo tiempo que los conductistas se rebelaban en contra del estructuralismo y el funcionalismo en Estados Unidos, un grupo de jóvenes psicólogos alemanes lo hacía en contra del programa experimental de Wundt, caracterizado por la búsqueda de los elementos de la conciencia. Estos jóvenes psicólogos consideraban que no experimentamos las cosas como piezas aisladas, sino mediante a configuraciones intactas y con significado. No vemos trozos de color verde, azul y rojo. Lo que vemos son personas, automóviles, árboles y nubes. Estas experiencias conscientes, significativas e intactas conforman aquello en lo que el método introspectivo debiera concentrarse. Debido a que la palabra alemana para configuración, forma o totalidad es Gestalt, este nuevo tipo de psicología fue denominada psicología Gestalt. Antecedentes de la psicología Gestalt. Immanuel Kant, 1724-1804, consideraba que la experiencia consciente es el resultado de la interacción entre la estimulación sensorial y las acciones de las facultades mentales. En otras palabras, la mente añade a nuestra experiencia consciente algo de lo que la estimulación sensorial carece. Creían que la experiencia consciente no puede reducirse a una estimulación sensorial, y en ambos puntos de vista, tanto Kant como los gestalistas, la experiencia consciente es diferente de los elementos que la componen. Para Kant y para los gestalistas existe una importante diferencia entre la percepción y la sensación. Esta distinción se da debido a que nuestras mentes, según Kant, o nuestros cerebros, de acuerdo con los gestalistas, modifican la experiencia sensorial, haciéndola más estructurada y organizada. Ernest Mach, 1838-1916, fue un médico que postuló dos percepciones aparentemente independientes de los elementos particulares que las componen: la forma espacial y la forma temporal. Por ejemplo, experimentamos la forma de un círculo sin importar que el círculo que se nos presenta sea grande, pequeño, rojo, azul, brillante u opaco. La experiencia de la circularidad es por lo tanto un ejemplo de forma espacial. Lo mismo es válido respecto de cualquier forma geométrica. Mach estableció un hecho importante: una amplia variedad de elementos sensoriales pueden dar lugar a la misma percepción. Así, por lo menos, algunas percepciones son independientes de cualquier agrupación particular de elementos sensoriales. William James, 1842-1910. También puede ser considerado precursor de la psicología gestal. Afirmó que la búsqueda de los elementos de la conciencia propuesta por Wundt dependía de una perspectiva artificial y distorsionada de la vida mental. James propuso la existencia de una corriente de conciencia. Desde su punto de vista, esta corriente debería de ser el objeto de la indagación psicológica, y cualquier intento por dividirla a fin de realizar un análisis más detallado debía evitarse. Los gestalistas estaban de acuerdo con la posición antielementalista de James, pero pensaron que había ido demasiado lejos. Para los gestalistas, la elección correcta fue el estudio del gestalten mental. Max Weichenmer, 1880-1943. Nació el 15 de abril en Praga y asistió al Gymnasium, nivel más o menos equivalente al bachillerato, hasta los 19 años, momento en el que ingresó a la Universidad de Praga para estudiar Derecho. Sus intereses se desplazaron de las leyes a la filosofía. Luego estudió en la Universidad de Berlín en 1901 y 1903. Weichenmer se cambió a la Universidad de Würzburg. Fue en esa institución donde obtuvo su doctorado en 1904, bajo la supervisión de Coldplay, con mención de summa cum laude. No hay duda de que el pensamiento de Weichenmer fue influido por el hecho de haber estado en Würzburg en la época de Coldplay, y otros estaban enzarzados en la polémica con Wood sobre la existencia del pensamiento sin imágenes.
y respecto de la cual debía ser objeto de estudio de la introspección. Kafka, 1886-1941. Nació el 18 de marzo en Berlín. Recibió su doctorado en la Universidad de Berlín en 1908. Durante su estancia en la Universidad de Frankfurt, Kafka comenzó su larga relación con Wertheimer y Kohler. En 1922, Kafka escribió un artículo en inglés sobre la psicología gestalt. El artículo se titulaba Percepción, Introducción a la psicología de la gestalt. Suele considerarse que este escrito es responsable de que la mayoría de psicólogos estadounidenses supusieran erróneamente que a los gestálticos solo les interesaba la percepción. La verdad era que además de la percepción, los gestálticos tenían intereses en muchos temas filosóficos, así como el aprendizaje y el pensamiento. La razón de su concentración original en la percepción era que ese había sido el tema de estudio de Wundt y este constituía el objetivo de su ataque. Wolfgang Kohler, 1887-1967. Nació el 21 de enero en Estonia. Recibió su doctorado por la Universidad de Berlín en 1909. Ingresó en 1909 a la Universidad de Frankfurt, institución donde un año más tarde participaría junto a Kafka y Wertheimer en la investigación que dio inicio al movimiento de la Gestalt. ¿Qué es la terapia Gestalt? La terapia Gestalt o terapia gestáltica es un tipo de terapia psicológica que se enmarca en la categoría de la psicología humanista, en el sentido de que asume la manera en la que el pensamiento humanista coincide al ser humano, sus metas y su abanico de necesidades y potencialidades. Además, tal y como su nombre lo indica, recoge los principios teóricos de la psicología Gestalt y los utiliza para proponer una forma de psicoterapia. En definitiva, la terapia Gestalt ha florecido extendiéndose a una gran cantidad de ámbitos sociales y humanos para poner en práctica los principios de la Gestalt en todo tipo de objetivos. Es por eso que aunque este tipo de terapia se relacione con la idea de desarrollo personal, no se limita al ámbito de la clásica consulta psicológica, sino se puede entender como una herramienta para redefinir los estilos de vida en su totalidad. Los principios de la terapia Gestalt. La terapia Gestalt pone énfasis en la manera en la que las cosas se experimentan son formuladas mentalmente, más que preocuparse por el contenido de lo que nos ocurre. Esto significa que desde este tipo de terapia la importancia recae en la forma en la que se experimenta algo y no tanto en ese algo en sí. No se interviene a partir de preguntas como ¿qué nos ocurre?, sino el ¿cómo nos ocurre y cómo lo experimentamos? Es un enfoque que remarca el papel de las sensaciones subjetivas, ya que parte de los planteamientos de la psicología humanista. Este énfasis en los procesos por encima de los contenidos y de lo subjetivo por encima del objetivo se puede desplegar en tres principios teóricos: la experimentación del aquí y ahora, la toma de conciencia y la responsabilidad. Principio toma de conciencia. En la terapia Gestalt es imprescindible tomar nota de lo que ocurre a uno mismo. Solo a partir de ese momento se podrá detectar nuevas formas de formular la experiencia del aquí y el ahora, en términos en que nos acerquen más a la autorrealización. Echar la mirada hacia las propias experiencias y pensamientos nos permite, por un lado, ser mejores reconociendo nuestro estilo a la hora de experimentar. Por el otro, tener más poder de la decisión a la hora de cambiar nuestra manera de ver las cosas. En otras palabras, podría decirse que ser honestos en nuestra manera de experimentar nos permite desarrollar una mejor inteligencia emocional. Principio aquí y ahora. Desde la terapia Gestalt se asume que los seres humanos percibimos todo lo que nos ocurre como una experiencia unificada. Esto significa, entre otras cosas, que nuestra idea de lo que es el futuro y el pasado no son más que proyecciones de cómo vivimos el presente. En definitiva,
Trabajando nuestra manera de pensar el presente, estaremos interviniendo sobre nuestras maneras de plantearnos el futuro por llegar y el modo en el que echamos la vista para atrás para revisar el pasado. Principio de responsabilidad. Tomar conciencia de los propios actos y estilos de experimentar las cosas implica también asumir la consecuencia de esas opciones. A partir de la aceptación de los errores y la hipotetización de los riesgos, se gana autonomía. Esto abre el abanico de opciones y de concepción de sentimientos en los que se puede actuar desde una perspectiva existencial. La irresponsabilidad se considera fruto de una ilusión, una negación del presente y una negativa a la hora de tomar conciencia. Es por eso que la terapia Gestalt enfatiza las necesidades de asumir responsabilidades, no para mejorar la convivencia con los demás, sino para ser más libres y más capaces de dotar el significado de nuestras vidas. En definitiva, los terapeutas entienden que su intervención debe centrarse en la autonomía y en las potencialidades de las personas. Una buena manera de experimentar lo que ocurre puede servir para hacer guiarse a uno mismo, a través de una jungla de opciones posibles, de maneras de concebir la propia existencia. La Gestalt, en cuanto a terapia, tiene el objetivo de aumentar el autoapoyo en base a aumentar la conciencia del individuo en la responsabilidad que tiene en su propio bienestar. Esta actitud terapéutica se articula en torno a dos formas esenciales de trabajo: el cierre de situaciones inconclusas del pasado, es decir, Gestalt abierta, en la que las personas se quedan bloqueadas debido a la interrupción del proceso natural del contacto y retiro; aumentar la conciencia de sí mismo en las distintas áreas de percepción de sí mismo, las sensaciones, los pensamientos y los sentimientos. De este modo se logra incrementar la responsabilidad o capacidad de respuesta del individuo ante sus necesidades y la realidad circundante actual. Técnicas más utilizadas en la terapia Gestalt. Técnica del diálogo de la silla vacía o de la silla caliente. Esta es una de las técnicas por excelencia de la terapia gestáltica. Consiste en hacer dialogar a las distintas partes que se oponen en el individuo y poner en contacto a aquellas otras que negamos o rechazamos. Asuntos pendientes. Los asuntos pendientes son todos aquellos sentimientos y emociones no resueltos que no han podido ser expresados porque la persona no se ha atrevido o no ha tenido oportunidad de expresarlos en el momento en que surgieron o tomó conciencia de ellos. Me hago responsable. Esta técnica se funda en alguno de los elementos del continuo de conciencia, pero en él todas las percepciones se consideran actos. Se solicita a los pacientes que añadan a cada una de sus proposiciones y me hago responsable de ello. Por ejemplo, tengo conciencia de que estoy moviendo la pierna y me hago responsable de ello. Mi voz es muy tranquila y me hago responsable de ello. No sé qué decir en este momento y me hago responsable de no saberlo. Lo que a primera vista parece un procedimiento mecánico y aún intrascendente, revela muy pronto tener un gran significado. Técnica Tengo un secreto. Esta técnica permite investigar los sentimientos de culpa y vergüenza. Cada persona debe pensar en un secreto personal celosamente guardado, pidiéndosele que no lo comparta con los demás. El secreto en sí, pero imagine de qué manera a su juicio reaccionarán los otros frente a él. Luego puede solicitársele que se le jacte ante los demás de poseer un terrible secreto. Comienza entonces a salir a luz el vínculo inconsciente con el secreto como logro preciado. El terapeuta en esta terapia no es directivo, es decir, no le dice al paciente lo que debe hacer, sino que utilizará la capacidad educativa del diálogo y está más preocupado por el vínculo de confianza con este, con el objetivo de aumentar la autenticidad de la relación para permitir que el paciente explore la experiencia en su totalidad. Para muchos, la terapia Gestalt es más que un modelo terapéutico, es una auténtica filosofía de vida que contribuye positivamente en la manera de percibir las relaciones con el mundo por parte del individuo. Tiene una gran importancia en el momento presente y la autoconciencia de la experiencia emocional y corporal, y el individuo es visto desde una perspectiva holística y unificadora, integrando a la vez sus dimensiones sensoriales, afectivas, intelectuales, sociales y espirituales, es decir, que se entiende a este en su experiencia global.